buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Como decía la profesora Angélica, este panel que presentamos el profesor Sergio y yo hoy por la mañana, parte de una investigación que presentamos a la convocatoria de proyectos de investigación de la facultad, aquí de la sede de Bogotá, y que estamos en la segunda fase, que tuvo una primera fase en 2015, en la que, por las circunstancias de esa fecha, planteamos hacer un análisis o un estudio de las pintadas. Ahora les cuento un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de pintadas, en un sector de la ciudad de Bogotá. Si recuerdan, en 2015 había mucha movilización estudiantil, campesina, y entonces planteamos recorrer el sector de la ciudad que va desde el Parque del Renacimiento, un poquito más hacia el occidente, justo donde está el graffiti dedicado a Jaime Garzón, subir toda la 26 hasta confluir con la carrera séptima y recorrer la séptima de norte a sur hasta llegar a la Plaza de Bolívar. En aquella ocasión el proyecto lo hicimos en varias salidas, pero en 3 etapas. Una anterior al 9 de abril, por lo que significa la fecha y porque siempre suele haber manifestaciones conmemorando ese día. Otra etapa entre el 9 de abril y el 1 de mayo, y otra después del 1 de mayo, por lo que también el 1 de mayo es un día de bastantes movilizaciones. Y todo eso con la idea de ver qué dice la ciudadanía en las paredes de una ciudad como Bogotá. ¿Sí? Y ahí ahora, bueno, lo hemos ampliado en el proyecto en esta segunda fase que hemos presentado este año a Uniminuto. No tenemos delimitado un territorio concreto, sino que estamos recorriendo Bogotá pues, por lo que nos llama la atención. Hemos empezado por las universidades, las 3 públicas, la nacional, la pedagógica y la distrital. Hemos hecho también un recorrido por el penosamente famoso puente de la 116, donde asesinaron a Diego Felipe Becerra precisamente por estar pintando las paredes. Y bueno, eso es lo que estamos construyendo, y además, como hemos tenido la suerte de hacer algún que otro viaje, pues hemos añadido 2 ciudades. Podríamos haber puesto alguna más, pero el profesor Sergio estuvo en Madrid hace poco presentando una ponencia que sale de esta investigación, y luego además para celebrarlo se fue a Río de Janeiro de vacaciones, entonces también aprovechó y le hizo un recorrido a Río de Janeiro. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, evidentemente, lo de las pintadas no es nuevo. Esto acompaña al ser humano desde que el mundo es mundo, y ahí les ponemos 2 ejemplos, uno de aquí de Colombia, bueno, y otro de España, que son, bueno, el de la izquierda, petroglifos, ¿no?, como se suele conocer a este tipo de dibujos hechos en las paredes con diferentes materiales, y el otro de una de las cuevas más antiguas que hay descubiertas en España. No quería poner la de Altamira porque no todo el mundo conoce Altamira, y como esa es mi tierra, pues por eso traje la de Nerja en Málaga. Entonces, esto el ser humano lo lleva haciendo desde siempre, independientemente de la motivación que lo lleve a realizar. Es cierto que luego lo que ha ido adquiriendo un mayor renombre o más fama es lo que se conoce más como graffiti que como pintada, ¿sí? Pero nosotros queríamos en el proyecto trabajar las pintadas porque creemos, y así está en la justificación del proyecto, que engloban más que el graffiti, sin quitarle valor a las pinturas que hacen los artistas callejeros. Si hacemos un recorrido, pues la mayoría de la gente suele situar el inicio del arte del graffiti en Nueva York, como no podía ser menos, parece que son los padres de todo, pero yo les quiero quitar la razón. Para mí no empezó en Estados Unidos, sino empezó en Austria con aquel sujeto que está ahí representado en un documental que le hicieron, a un tal Kiselak, que por una apuesta en una noche de borrachera en una cantina en el centro de Europa, se comprometió a que iba a recorrer como 300 y pico kilómetros
por lo que hoy es Austria, poniendo su nombre y la fecha en cada pared que se encontrara a su paso, y el hombre lo consiguió, ¿eh? No sé cómo terminaría porque el documental no lo dice, pero se pasó 2 años de su vida haciendo eso. Bueno, más conocido, Taki 183, en aquella época, finales de los 70 principalmente, ¿no? O principios de los 70, mejor, perdón, en Estados Unidos, en Nueva York, un grupo de jóvenes les gustaba dejar la firma, eso es un vagón del metro, y la firma solía ir con su nombre y un número, y el número solía ser la calle donde vivían. En este caso, Taki, que no es norteamericano, es un inmigrante griego, pues vivía en la calle 183, o sea, bastante alejado del centro de Nueva York, y se dedicaba a hacer eso, su nombre y el número de la calle. Y así fueron las primeras generaciones de grafiteros. Si se fijan sobre la izquierda del Taki, hay otras 3 fechas y otra firma. En España, el más famoso, esa es la única obra que queda de Molle, que ya falleció, murió con apenas 30 años. Eso está en el centro de Madrid, y él lo que hacía era esa especie de muelle que hay debajo de su nombre, y esto hubo toda una movilización social para conseguir que la alcaldía, el Ayuntamiento de Madrid, lo considerara como una obra artística y lo respetara, y no hiciera lo que está haciendo el ínclito Peñalosa con muchas de las obras maravillosas que hay en esta ciudad. Y lo otro, pues es un local que Saba, que es uno de los grafiteros más antiguos, aunque sea muy mayor, el de mi edad, o sea que es bastante joven, pero de los que más tiempo lleva. El próximo año cumple 30 años dedicándose a esto, y esa es una de sus triunfos, ¿no? De sus logros. En aquella época igual no era consciente, pero luego fue asumiendo lo que significaba hacer una pintada. Siento, luego insisto. Evidentemente, puede que el más famoso, ¿no? Banksy, puede ser el grafitero más conocido. Sigamos, o sigue Tus sueños, y cancelado encima. Británico, nadie sabe a ciencia cierta quién es, y a él le interesa además, supongo, mantener cierta independencia, autonomía y misterio sobre su personalidad, como hacen algunos de los que tenemos aquí en Bogotá, como DJ Lu y otros tantos que no quieren que se sepa quiénes son. Pero también los anónimos, ¿no? Eso es la carrera séptima de Bogotá en el año 2011, y casualmente no está preparado. Esa señora estaba ahí pidiendo, y encima de ella estaba justo ese cartelito de "No hay paz con pobreza". Pues los famosos, los anónimos, y los que además dedican su vida a seguir haciendo tareas. Ese es Quesada en la última representación de su obra Radio Graffiti al aire, y uno de los muchos grafitis que él dibujó, 2600 huecos más cerca del metro, haciendo una fina crítica a ese sueño, esa quimera del oro que es el metro de Bogotá. Bueno, entonces les decía al principio, ¿qué son las pintadas? Bueno, pues las pintadas para nosotros, para Sergio y para mí, y para mucha otra gente, pero nosotros que somos los que estamos haciendo la investigación, es todo aquel mensaje que por lo general se pone en un soporte fijo, generalmente vertical, es decir, paredes, y que además tiene cierto contenido social o político. Eso es una pintada. Entonces, aquellos grafitis que hemos ido encontrando en nuestra... Bueno, me gustaría saber ustedes de qué semestre son. Nuestra decana nos está haciendo bullying. Bueno, no sé de dónde, pero puedes quitar volumen. Si va a poner el volumen, No, el problema es este. Y si ya puede hablar con esto, ¿se me Sí, pero seguimos precisando a Leana. Pues porque vamos con la semana, sí. Bueno, sí, bueno, tenemos voz de fondo. Bueno, cuando esas pintadas, esas expresiones que se hacen en cualquier soporte, que digo que por lo general vertical porque se suele hacer sobre paredes o en murales o en otros espacios, pero también si recorren actualmente, ahora que han peatonalizado
la calle 12 que baja desde la Luis Ángel hasta la Plaza de Bolívar, también hay pintadas en el suelo dedicadas a Gago. Cuando tienen contenido social o político, nosotros lo incluimos dentro de pintadas, que engloba también aquellos grafitis que no son la simple firma del grafitero, sino que expresan algo, que tienen contenido social y político en su mensaje. Y en alguna de las imágenes que vamos a pasar, de las 1200 que hemos seleccionado para el día de hoy, quien tenga algo que hacer a las 10, a las 12:30 que lo aplace, veremos que el significado y el sentido de incluir esa parte de tener contenido político. Bueno, un poco de historia de las pintadas, aparte de la historia de las pintadas con los artistas y los autores, la historia nuestra que nos ha llevado hasta aquí. Esa es la Universidad Complutense de Madrid en los años de no sé quién señor, de los 70, que luego un director de cine reprodujo para una película suya. La fue a la Federación Universitaria de Estudiantes, que era, digamos, el sindicato no permitido por el franquismo y que intentaba reivindicar aquellas libertades que no había en España durante el tiempo que gobernó el dictador. Entonces mi interés por eso pues viene de aquella época, de los inicios del posfranquismo, después de la muerte del dictador en el año 75, y cómo pese a ese proceso de transición política seguía habiendo muchas limitaciones y se coartaban mucho las libertades. Pues de ahí venía mi interés en aquella época estudiante, luego sindicalista, periodista, profesor. Siempre ha habido un interés por lo que creo que mucha gente que no tiene acceso a otras maneras de comunicar, que no va a salir nunca en los periódicos, ni va a estar en otros sitios, pues expresaba en las paredes de sus ciudades. Y de ahí empezó todo esto, de ahí nos enganchamos Sergio y yo a hacerlo. El profe compartimos doctorado en España, luego compartimos maestría aquí como profesores en la Minuto, y entonces planteamos esta propuesta. Y eso se sigue dando en todas partes. El que la ciudadanía, de una manera a veces consentida por el poder, porque al poder le interesa, o porque un alcalde como el que teníamos en Bogotá años atrás creía que eso era un arte que además podía alumbrar, iluminar e ilustrar a la ciudad. Esto evidentemente, por lo bonito y lo organizado que está consentido por la alcaldía. Este es un barrio de Madrid del que luego les hablará el profesor Sergio, que es Lavapiés, que es un barrio mestizo, multicultural, donde se juntan muchísimas culturas, muchísima gente de muchísima procedencia. De ahí la cantidad de idiomas que están en esa pared diciendo que somos un ejemplo de vida. Estamos reproduciendo un video ahora de acá. Bueno, me estaba volteando ese film la de acá. No, hombre, eso estaba ahí puesto. Bueno, les decía eso, que muestra de mezcla de culturas. Entonces esto se sigue dando en unos momentos como los que se están viviendo actualmente, sobre todo en Europa, en España, con estos últimos atentados que vuelven a sacar a la luz los odios, las rencillas, las peleas peregrinas que no llevan a ninguna parte. Pues un poquito de humanismo mestizo a partir de las pintadas creo que nos vendría muy bien a todas y a todos. Estamos convencidos que las pintadas, que estas expresiones en las paredes constituyen un medio de comunicación ciudadana y que contribuye de una u otra manera a cierta transformación social. Eso es precisamente la fachada antes de llegar a la Catedral Primada de Bogotá, sobre el costado sur, en el año 2011, y bueno, nos lo hemos apropiado como imagen de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de aquí
de la facultad en la que dictamos clase el profesor Sergio y yo, porque nos parece totalmente paradigmático de lo que deberíamos propender, ¿no? Que el ruido de las balas no nos impida escuchar las ideas. Mejor que no haya ruido de balas, para que no podamos escuchar todos y todos. Políticamente, esto nace pues, en Francia, en el famoso Mayo francés de París de 1968, donde empiezan a proliferar este tipo de expresiones, donde se llenan las calles. Son ustedes todas y todos muy jovencitos y muy jovencitas, pero en esa época del siglo pasado, increíble, hubo un movimiento estudiantil precisamente que demandaba pues, cierta libertad de expresión, como acaba de decir quienes han tenido la suerte de escuchar al grupo teatral Alcoba y al profe Javier Osuna. Pues hay que tener libertad de expresión. Ahí sobre esa pared, ese murito de uno de los puentes, de los muchos puentes que cruzan el Sena en París, dice: seamos realistas, demandemos lo imposible. La utopía que, como dice la canción, suponía que debajo de los adoquines de las calles de París había arena de playa, y luego se vio que no, pero aún así ayudó a promover un movimiento que hizo que, pues con todas las dificultades y con todo lo que es políticamente Francia, siga siendo uno de los países socialmente más avanzados de este planeta, a pesar de todos sus gobiernos de derechas y todos sus problemas intestinos. Entonces, políticamente, esto de las pintadas empezó, o lo podemos situar en el Mayo francés, pero eso no quita para que haya vestigios muchísimo antes, no tan atrás como los dos murales del inicio en esas dos cuevas de Colombia y de España, pero esa es una foto que tomó el maravilloso fotógrafo francés Cartier-Bresson. Vamos a hacer un poquito de publicidad, aprovechen para ir a ver la exposición que está en el Museo de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esa foto está tomada en Montreal en 1965, antes del Mayo francés, y como ven, la gente ya mostraba sus cosas, aunque fuera para decir te quiero, o estoy hasta el gorro del jefe, o cualquier otra cosa. Ahí están esas expresiones y esos niños fotografiados justo delante de esas pintadas en la pared. Eso se dio entonces y se sigue dando mucho después. Esto es Madrid. Evidentemente me van a decir: profe, eso no es una pared. No, no es una pared, pero es la Puerta del Sol, es una de las plazas principales de Madrid, donde tuvo lugar la concentración del movimiento 15M, 15 de mayo, en el año 2011. Entonces, como esa plaza no tiene paredes, sí las de los edificios, pero no circundan la plaza, pero no hay dónde ponerlo, pues toda la gente del movimiento 15M empezó a utilizar las pintadas en carteles y toda la plaza estaba llena de mensajes en contra de la situación político-social que se vivía en España, de la que todavía no se ha salido, pero que parece que hemos dejado aparcada en algún sitio. Ahí dice, tranquilo, con un pie en los 40 años, solo 5 años cotizados, es decir, solo ha pagado pensión y salud por 5 años, tiene 2 licenciaturas, no tiene casa, no tiene trabajo, la suma no le sale. Es decir, que en esa situación, en muchas partes del mundo, nos sobra mes al final del salario. Y lo otro dice, tenemos la fuerza y las herramientas para reescribir la historia. Y la manera de reescribir la historia, precisamente, tiene mucho que ver con las pintadas que el profesor y yo estamos estudiando. Pero eso también se dio en Bogotá. Esto es también una marcha por la paz del 9 de abril del año 2013, donde colgado entre 2 columnas o 2 farolas de la carrera séptima estaba la paz se teje con mano ciudadana, pero también estaba el siguiente: vacúnese contra la agresión, y esos famosos maceteros que había en la séptima y que ya han ido desapareciendo, donde se convocó a un montón de artistas para que expresaran pues eso, su protesta o su mensaje
a favor de lo que fuera o en contra de cualquier cosa. Vacúnese contra la agresión. Este trabajo que venimos desarrollando conjuntamente el profesor Gil y yo ya tiene un largo recorrido. La primera presentación académica internacional la realicé en el año 2013, en septiembre, en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, en La Paz, en un congreso de ALAIC. Volví a presentar un año después los avances que llevaba en el ALAIC que se celebró en Lima, en Perú. En octubre de ese mismo año presentamos ya conjuntamente el profesor Gil y yo al segundo Encuentro Nacional de Grupos y Semilleros de Investigación que hacía la Universidad de Santo Tomás. Presentamos un panel sobre el proyecto. En La Habana, en el encuentro de ULEPIC, la Unión Latinoamericana de Estudios de Políticas de la Información y la Comunicación, en diciembre de 2015 volvimos a presentar otra ponencia. En julio de 2016 en Viena, el profesor Sergio nos representó en el Congreso Internacional de Sociología, que se celebró en esa ciudad austríaca ese año. Y el último ha sido hace apenas un mes, donde también el profesor Sergio, cuando los viajes son largos va él, cuando son cortos voy yo. A Madrid, en el quinto Congreso Internacional de Ciencias Sociales, donde creo que además saldrá publicado el libro, ¿no? La ponencia. Pues todo esto que hemos estado presentando y en lo que seguimos trabajando nos lleva a reafirmarnos en que las pintadas es una manera de expresarnos totalmente legítima, no ensucia las ciudades, al contrario, hay muchas que las embellecen. Podemos entrar luego en el conversatorio a debatir sobre ello, pero lo que sí creo que hacen es que participemos, que democraticemos y que transformemos. Tres componentes que creo que deben estar presentes en la comunicación que propongamos y más desde una universidad con tanto contenido y tanta proyección social como es Uniminuto, y desde una maestría como en la que trabajamos, que precisamente el camino que lleva es hacia eso, a que seamos sujetos, a que tengamos derechos y a que cambiemos. Bueno, y esta es una muestra de las últimas. Esta supongo que si recorren la 26 la habrán visto. Guache es uno de los más reconocidos grafiteros colombianos. Salud. También aprovechamos para invitarles a que vean la exposición que hay en la Biblioteca Nacional, en el centro, dedicada a 100 años de soledad, donde un grafitero norteamericano, neoyorquino, y Guache han hecho 3 murales en recuerdo de 100 años de soledad. También grafitis. Esto es justo enfrente del Centro Cultural García Márquez, de la librería del Fondo de Cultura Económica, Cultura y Vida. Esta es la Universidad Nacional, como no creo que se lea desde ahí atrás. Arriba, bueno, es un colectivo que se llama Red Acción, colectivo estudiantil de izquierdas, que dice por el derecho a decirlo todo, y la firma, que ya la han tenido que repintar varias veces el texto, porque cada vez que limpia la Nacional lo borra. No llores por un mundo que lucha, lucha por un mundo que llora. Como ven en todos los mensajes de este trabajo que estamos haciendo el profesor Gil y yo, hay mucho contenido social y político y hay mucha manera de hacer ciudadanía. Esto está aquí cerquita, en la Caracas, de Toxicómano, otro de los colectivos, en este caso un colectivo, Guache es un sujeto, pero Toxicómano es un colectivo. No creo que sea la mejor manera de luchar contra la violencia contra las mujeres, pegar una hostia, pero es la representación para que vea gonorrea, ni una más ni una menos. Esto es también enfrente de García Márquez, Pasión, además de Cultura y Vida, Pasión. Esta es la séptima, en la esquina con la calle 19, donde estuvo precisamente el mural que hicieron hace 2 años o 1, en el anterior aniversario del asesinato de Diego Felipe Becerra. Ahí pusieron su madre y el colectivo
2 años ya habían hecho. Bueno, esta pared está, esperemos que sigan sin construir mucho tiempo en ese solar y así se puede utilizar para expresar. Esta es una de las últimas que han hecho. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Bueno, y hasta ahí le dejo la palabra al profesor. Gracias. Bueno, muy buenos días. A mí me toca contarlo internacional, entonces, porque me han dado aquí un poco de caña. Aparte, digamos que el proceso que hemos venido desarrollando conjuntamente, y eso sí quiero, digamos que agradecerlo públicamente a Iñaki, y es que de alguna manera me transformó las formas, acercarme a este proyecto, las formas de observar las ciudades, indistinta de las ciudades que rutinariamente habito, como Bogotá, sino que también, incluso en el acto de turismo, ahora que decía que me iba a Río a celebrar un poco la ponencia, también incluso en mis espacios de ocio ya, entiéndase, de buena manera me contaminó la mente y ahora todo el tiempo trato de observar, ¿no? Y de ver qué está pasando en esos muros, indistinto de si es un país europeo, si es un país latinoamericano. En todo caso me generó, digamos que ese ojo sociológico que mencionamos muchas veces en nuestros textos académicos. Dentro de, digamos que de esos ejercicios, aparte de ir a presentar ese paper en ese congreso, dije, bueno, pese a haber recorrido Madrid previamente, dije, bueno, quiero recorrer ahora ya con digamos que con este tamiz Madrid, y pues decidí aproximarme a 3 zonas muy puntuales de Madrid. Hay otras que también tienen una actividad de graffiti muy importante, pero dije, me interesa esa zona del centro porque son zonas que son turísticas, es decir, al igual que sucede acá en la Candelaria, son zonas donde no solamente el ciudadano que tiene que trabajar día a día pues va a encontrarse esos mensajes, sino que también cualquier turista de cualquier lugar del mundo puede encontrarse allí e interpelarse también. Entonces dije, bueno, vamos a recorrer Lavapiés, Malasaña y Embajadores, que son digamos que un conjunto de barriadas muy cercanas al lugar donde tuvo lugar el 15M en 2011. Entonces ya les voy a ir contando algunas características adicionales. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Bueno, Lavapiés tiene unas características muy particulares. Curiosamente es uno de los barrios de mayor tradición en términos de lo que implicaba ser madrileño hace varias décadas, incluso unos siglos antes. Casi que uno de los primeros barrios, ya me podrá corregir Iñaki, uno de los primeros barrios que comienzan como a expandirse fuera de esas murallas iniciales que solían tener en otros momentos las ciudades. Entonces Lavapiés, curiosamente, pese a tener esa historia, comienza también en la época posterior a la caída de Franco, comienzan a llegar migrantes de muchas partes del mundo y se vuelve de alguna manera un lugar, no quisiera decir que intercultural, más bien multicultural, muy diverso, con ciertas tensiones por encontrarse en una esquina, puede encontrarse un pakistaní, un nigeriano, puede encontrarse un latino, y pues lidiar con esos encuentros o desencuentros culturales, por supuesto que también de alguna manera se han venido reflejando en muchas de las paredes que circundan estos barrios, particularmente Lavapiés es uno de los que más destaca. Lo interesante de Madrid, contrario a lo que uno podría pensar, es que Madrid tiene un acontecer, se ha vuelto una especie de nodo o de plataforma incluso para muchos artistas que a nivel Latinoamérica ya tienen cierta trayectoria y quieren de alguna manera darse a conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha vemos un mural muy bonito que habla justamente de la diversidad
y de las diferentes procedencias que podemos encontrar allí, que es de Medianeras Murales, que son de 2 artistas argentinos y que han encontrado allí en varios festivales de intervenciones artísticas otras maneras también de, en palabras de ellos, de embellecer la ciudad, pero también de recordar un poco algunas de las características particulares, en este caso pues el rostro de una mujer proveniente de la India. Sin embargo, también esos textos un poco más fugaces o quizás menos artísticos también prevalecen en estas, digamos que en estas paredes. Podemos encontrar aquí que me permito leer, dice: un abrazo con lengua o con literatura, con lo que tú prefieras, úsala conmigo, ¿no? Entonces nos encontramos también otros espacios, que justamente barriadas, donde además de esa diversidad de procedencias podemos encontrarnos lugares digamos que literariamente muy ricos, librerías viejísimas donde uno puede encontrar unos tesoros, y eso de alguna manera también se plasma en muchos de estos muros. Por supuesto, al ser barrios tan tradicionales, pues ese orgullo, como dicen ellos, ¿no? Ese orgullo currante o ese orgullo obrero prevalece, está por todos, digamos que por muchos de estos muros en avenidas muy transitadas, y donde también hacen presencia no solamente con mensajes anónimos, sino muchos de ellos también incluso con firmas. No hay tanto, contrario a lo que puede suceder en otras latitudes, no hay tanto temor como al silenciamiento. Hay creo que un poco más de valentía de decir, bueno, nos la jugamos, nosotros somos este colectivo, nosotros pintamos esto, si tú vas a hacer algo, pues ya, estamos acá, ¿no? No nos busques, vivimos en este barrio. Claro, uno de los momentos álgidos que quizás hace que la resonancia de las pintadas se hagan más preponderantes en estos barrios, seguramente la crisis económica del 2008 puede ser uno de los detonantes que hace que quizás con mayor descaro, si se me permite la palabra, pues los ciudadanos dicen, bueno, y los artistas y ciudadanos del común dicen, bueno, vamos a expresarnos de otras formas y vamos también a hacer saber que no somos tontos en últimas, ¿no? Y bueno, esto de la famosa palabra que circunda en muchas latitudes de países, abro comillas, desarrollados, la palabra crisis, ¿no? Entonces no es crisis, es capitalismo. Claro, y el capitalismo que es, ¿no? Es esa jungla, ¿no? En la que nos encontramos muchos de nosotros para sobrevivir, y está aquí, ¿no? No hay que irse demasiado lejos para sentirlo en carne propia. Les hablaba de la diversidad, ¿no? También aquí hay unas consignas muy interesantes, y es, bueno, hay mediáticamente unas discusiones, unas tensiones muy fuertes en torno a la llegada, en este caso concreto, del reggaetón, incluso casi que se ha empoderado en muchos lugares de ocio madrileño, y dicen, bueno, para algún ciudadano está bien, a mí no me interesa tanto si me hablan o no de algún género musical proveniente de otras latitudes. A mí lo que me interesa es que no se juegue más con nuestro futuro, no se juegue más con nuestro dinero, con nuestros ahorros, de allí que se haga esos guiños. De hecho, de estas pintadas encontré muchísimas haciendo alusión a otros géneros, a otros fenómenos que suelen estar en la agenda mediática, pero que de alguna manera sirven como una especie de cobertor, para no hablar más bien de todos los escándalos que se siguen destapando en las esferas políticas españolas. También fue muy interesante encontrarse con este tipo de pintadas, ¿no? Desde la crítica ya expresa de, bueno, y el grafitero es solo tag, es solo firma, oye, ya vale de ensuciar las paredes, ¿no? Hay unas consignas muy interesantes que también se vuelven diálogos en muchos momentos. Creo que más adelante hay una que les puedo mostrar, y justamente se pone también en tensión eso, ¿no? Si vas a ensuciar las paredes,
¿con qué sentido lo haces? ¿Qué vas a comunicar? ¿Solamente un acto ególatra? Creo que ya se puede pasar un poco ese estadio, ¿no? Hay muchísimas en torno a esas tensiones. Justamente en junio y en mayo hubo unas intervenciones de un colectivo que se llama Pinta Malasaña, y lo que sucedió allí es que algunos de las que sobreviven, esa que tenemos a la derecha que dice lo hacemos con saña, con malasaña, y abajo dice no me toques el copy, otra manera un poco más sutil de decir respétame esta pintada que tiene un contenido de este sector, de este territorio. Y es que algunas de estas pintadas en muy pocas semanas, incluso en muy pocos días, por lo que hablaba con algunos de los habitantes del sector, pues fueron pintadas con esto, ¿no? Y allí entraban justamente una de las tensiones que muchas veces vivimos aquí en Bogotá en torno a qué es arte, qué no, qué debe estar en ese muro, qué no, si es patrimonio, que es ahora la discusión, que si es patrimonio entonces no se debe pintar, etc. También hay espacio para esas expresiones incluso que dan cuenta de la diversidad, ¿no? Te amo todos los días o te amo por siempre. Hay muchas consignas, digamos que pueden ser muy personales, que tienen mucho que ver también con lo que mostraba Iñaki hace un rato en esas fotografías del 65 en Montreal. Y también acá, ¿no? Me tomé el trabajo, bueno, tomé esta fotografía, evidentemente no iba a entender mayor cosa. Le pedí el favor a un amigo marroquí con el que tuve la oportunidad de vivir hace unos años, y él, en medio de lo que pudo descifrar, me dijo, esto es lo que más o menos dice, no pudo traducir una de las palabras, la primera de la segunda línea, pero igual, justamente una de las primeras preguntas que me hizo, ¿y eso para qué lo quieres, tío? ¿No? Esto, ustedes ni siquiera lo entienden. De hecho, esta última expresión de cuida a mi familia, me decía, es que es lo más cercano a la traducción que puedo decirte, pero incluso tiene unas dimensiones mucho más religiosas que tienen que ver con la práctica en sí misma del ser musulmán, y no es tan fácil de entender para alguien que está alejado, digamos que de nuestras creencias. Entonces, y allí que se armara incluso una discusión muy interesante con él. Además, las pintadas en Madrid tienen creo yo que posterior al movimiento de los indignados, al 15M y demás, comienzan a aparecer muchísimos stencils, muchísimas pintadas que hacen alusión a convocatorias, pero no a convocatorias comerciales, a convocatorias en torno a diferentes movimientos colectivos que a raíz de diferentes hechos puntuales, algunos de ellos presentes en la agenda mediática, han hecho que se movilicen y que digan, bueno, vamos a tomarnos la ciudad, vamos a hacer intervenciones artísticas. En este caso de 17 de mayo, Ciudad Tomada, decidieron hacer este año una serie de intervenciones en un barrio que se llama Chueca, que es muy cerca digamos que el corazón de Madrid, y donde habitualmente pues se tiene como digamos que la idea de que es el barrio gay del corazón de Madrid. Y pese a eso, pues se han dado muchas situaciones de choques, incluso de distancia frente a las preferencias sexuales de los ciudadanos. Dijeron, pues vamos a hacer presencia allí, vamos a recordar quiénes somos los que tenemos derechos y demás, y además vamos a pintar, vamos a hacer diferentes intervenciones a lo largo y ancho de ese y de algunos otros barrios circundantes. Vamos a marchar, vamos incluso a abrir algunos espacios académicos. Acá hay otro stencil muy interesante, ahora que se nos acerca octubre, ¿no? 12 de octubre, nada que celebrar. Es un colectivo que año a año se propone hacer digamos que una contracorriente, una versión contrahegemónica de un festival que se hace tradicionalmente ya hace varios años, que es el Festival de la Hispanidad, donde curiosamente en vez de salir los latinos un poco como a resistirse, salen como una fiesta a celebrar
algo que incluso para muchos ciudadanos españoles pues no tendría por qué. Lo interesante, y puedes pasar a la siguiente por favor, lo interesante es que ellos han venido en medio de esas manifestaciones también se han venido consolidando de una manera muy interesante a tal punto de que han, por ejemplo, construido manifiestos de este tipo, en donde, me permito leerlo, pues da algunas ideas muy claras de lo que hay detrás de muchas de estas pintadas. No es posible borrar la historia y eliminar los estragos causados por la colonización. Sin embargo, sí es posible establecer nuevas miradas y análisis sobre este fenómeno histórico. Apoyar la justicia social y la reparación por los daños causados, especialmente para prevenir la repetición del daño simbólico y material que nos permita trabajar en la superación del actual sistema político-económico global que se funda en todo tipo de colonización y las desigualdades que genera, ¿no? Entonces allí hay una construcción muy fuerte. Este es solo un trozo de ese manifiesto que construyeron hace un año, y justamente van dando forma quizás a unos medios no tan convencionales para decir estamos presentes aquí, ¿no? Muchos de estos movimientos, por diferentes circunstancias, también por el gobierno de turno que corresponda, muchas veces no tienen la misma resonancia en agenda mediática, y eso hace que ellos hayan encontrado otras maneras en medios digitales, pero también en las paredes de varias zonas céntricas de Madrid para hacerse sentir. Claro, uno pensaría que el tema de la violencia de género es como de este lado. Sorprendentemente, allí ya es digamos que es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. De allí que podamos encontrarnos, esto es en Embajadores, varios murales en torno a la reivindicación de la mujer y a los derechos, y a evitar evidentemente que se den más casos de feminicidios. Allí también sucede, quizás proporcionalmente no son tantos, pero mediáticamente, si uno hiciera el rastreo, pareciera que ya mataran más que aquí. Al igual que veíamos con el caso del 12 de octubre, también sucede con varios colectivos que en el momento que van sucediendo casos desafortunados de feminicidios o de agresiones a las mujeres, se movilizan. Este caso o esta movilización del 11 de abril de este año ocurrió concretamente por una agresión a una mujer que, pese a que la pareja tenía pues una medida cautelar y demás, no le importó y aún así la atacó. Entonces decidieron movilizarse, y además durante esas movilizaciones pues hay varios rezagos que son evidentemente estos stencil que están en varias de las zonas, como esos recorridos de manifestaciones que dieron. Les decía hace un rato que las pintadas también son espacios de diálogo, incluso de diálogo entre polos completamente opuestos. Más allá del mural, que es del mismo colectivo del que veíamos hace un rato, de Ni Una Menos, las inscripciones que están en rojo no son solamente de una persona, son de diferentes, y además allí hay una especie de línea en torno a la discusión al racismo, a la discusión de si Lavapiés es blanco o no es blanco, y son inscripciones que se van haciendo durante determinado espacio de tiempo y se van dando esas discusiones. Es decir, allí muchos de estos murales, desafortunadamente para el que admira pues estas obras de arte, pues se pierde estéticamente algunos elementos, pero también da pie para unos debates muy interesantes de qué actores están allí confluyendo, ¿no? Podemos encontrarnos actores de extrema derecha y otros actores que están aparentemente del otro lado. Hay un hecho ineludible en el caso europeo, pues el caso de los refugiados sirios. Hay un momento clave incluso que la agenda mediática ha dado como para
para hablar de todo un poco y sobre el compromiso de España frente a los refugiados en Siria, refugiados sirios, perdón. Y es que la alcaldesa de Madrid decide ya hace un año largo, casi 2 años quizás, decide colgar este aviso como una manera también empática de decir, bueno, así como lo hizo en su momento Merkel y demás, abriendo un poco o haciendo el llamado a que los refugiados llegaran a sus territorios, pues ella comienza con ese proceso que curiosamente comienza a replicarse en muchos espacios artísticos. A la izquierda tenemos allí un mural que se hizo este año en Malasaña, que tiene la misma consigna de bienvenidos refugiados. Puedes pasar a la siguiente. Esta, aunque no se ve demasiado bien, es una pintada o una inscripción que me encontré en una ventana del metro, de la línea 1 del metro, que es como la más histórica, y dice Welcome Refugees, o bienvenidos refugiados, ningún ser humano es ilegal, ¿no? Además que los ejercicios de observación se vuelven muy interesantes porque ya se imaginarán, junto a un montón de turistas y ciudadanos madrileños, que yo estuviese tomando foto a eso, incluso muchos ni se habían dado cuenta, y allí había como un efecto casi que de extrañeza, como usted a qué le está tomando foto a un vidrio, o ¿qué dice ahí? No dice de repente no dice nada interesante. Entonces comienzan a darse también unos procesos casi que de efecto multiplicador, que en ese momento, en ese vagón en concreto, muchos terminaron detallando lo que decía porque no era tan visible, y eso también generó allí como en varios de ellos como unas reacciones diversas, que eso es muy interesante también. También en Malasaña hay otras manifestaciones. Aquí hay una que nos puede servir como para darle de inspiración a nuestro amigo Peñalosa con el tema de los volardos. Hay una galería de volardos que están pintados por diferentes artistas. Podemos pasar creo que a la siguiente. No. Bueno, aquí en la central. Es toda una calle muy interesante donde hay diferentes mensajes en torno a obras literarias. Puse esta evidentemente por la proximidad que puede generarnos a nosotros, pero también podemos retroceder. Otra. Esta que dice sean bienvenidos, que es hecha por un colectivo que se llama La Rueda Invertida. Si podemos pasar. La Rueda Invertida, que es un colectivo de tantos que podemos hallar en muchos territorios, donde dicen, bueno, miren que esto del arte, o miren que estas intervenciones pueden tener unas incidencias sociales en las comunidades. Perdón. Que además es un colectivo femenino, son mujeres. Entonces, bueno, por aquí Iñaki me precisa que es un colectivo femenino, y allí lo interesante es que este colectivo, por ejemplo, además de intervenir concretamente estos espacios, también hace unos procesos de, digamos, talleres y sesiones muy interesantes, justo en estos barrios donde hay tantas nacionalidades que confluyen y que inevitablemente tienen que convivir. Entonces hay unos ejercicios también de construcción de territorio para quien no se siente del todo local, ¿no? Y se siente observado y señalado como un extranjero. Entonces hay unas consignas muy interesantes. Bueno, les mostraba entonces esa galería de volardos, que me pareció de hecho muy, digamos que muy interesante. Son muchísimos, son por lo menos como unos 70. Pero también hay espacios incluso para la poética, como seguramente se habrán encontrado en otros contextos. Esta esquina tiene la perfecta oscuridad de un beso, ahí para que la noten, les pueda servir en algún momento. Digo, como hay tantas zonas, puntos ciegos en esta ciudad. Y en últimas, Madrid es esto, ¿no? Y estas barriadas son zonas muy resistentes, que si bien mantienen arquitectónicamente muchos elementos de esa Madrid medieval,
sin embargo ya tiene una fusión muy interesante con este tipo de murales donde hay resistencias y donde a la vuelta de la esquina podemos encontrarnos casas que son ocupadas o que son lugares de paso para muchos inmigrantes, y que eso no los hace barrios ni inseguros ni nada por el estilo, que eso es otro aspecto muy interesante. El hecho de que allí esté más grafiteado que otras zonas de Madrid no necesariamente tiene una relación como si puede tener en otras latitudes de inseguridad, que es la consigna de algunos políticos. Y por otra parte, entonces, quiero comentarles, mostrarles algunos visos en torno a Río de Janeiro, que no es solo Corcovado y estas cosas. La más obvia, pues todo lo relacionado con el caso de Temer y de Rousseff. Entonces, en Río sucede algo muy interesante, y es que si uno se aproxima a muchos de los textos académicos, suelen incluso los textos turísticos, suelen posicionar a Río como uno de los lugares cumbre del graffiti latinoamericano, y uno podría, después de recorrerlo, decir sí, pero con algunas aristas que personalmente no me dejaron del todo contento, ¿no? Una en particular es que las aristas artísticas sí tienen un valor, se respetan bastante. Sin embargo, los mensajes políticos y sociales, que son los que más nos interesan, son rápidamente vedados y desaparecen muy rápido. Esta fue una de las poquitas pintadas de Fora Temer que pude encontrar, y no era porque no hiciesen, sino porque las borraba los organismos de limpieza muy rápido, ¿no? Esta, curiosamente, pese a tener una crítica muy directa a todos los estragos y a las divisiones de la Copa del Mundo, de los Juegos Olímpicos posteriormente, es una de las pocas que sobrevive, también porque está un poco cobijado por algunos elementos legales que desde el 2009, de una manera un poco populista, dijeron: vamos a permitir los grafitis, pero si hablan mal de algún político en concreto, ese sí no, ese sí lo borramos y le decimos a otro artista que lo pinte, que es lo que ha venido sucediendo. Pese a que hay esos marcos legales que le dan cierta seguridad a los artistas, también hay que decir que tienen unas trabas y unos procesos también que los llevan a autocensurarse. Seguramente algunos de los turistas conocerán esa escalera multicolor que se echa como en baldosas, que predomina el rojo y los amarillos, que se llama la escalera de Celarón. Y justamente en una de esas zonas encontré este texto que es muy interesante, da incluso para muchas discusiones, y es, bueno, dice Jorge Celarón, que fue el que hizo toda la escalera: vivir en una favela es un arte, nadie roba, nadie oye, nada se pierde. Aquellos que son sabios obedecen a quienes dan las órdenes, ¿no? Un mensaje muy fuerte. Ya ustedes o cada uno hará su reflexión en torno a qué tan de acuerdo pueden estar, ¿no?, a esas construcciones que también cada quien hace en torno a las famosas favelas. Este mural, que también está muy cerca allí de esa escalera, la hizo Marino Macedo. Él la denomina Sin Fronteras, observa y descubre, y lo interesante es que él, junto a otros artistas, están promoviendo una idea de pintada que ellos denominan favelismo, que no necesariamente tiene que ver con el espacio físico que tradicionalmente tenemos en la cabeza cuando escuchamos la palabra, sino que dicen: este favelismo en últimas es una construcción comunitaria, ¿no? Es una construcción donde no interesan los materiales, donde no interesa el reconocimiento en últimas de quién lo hizo o si tiene aval o no, sino más bien debe propender por una noción mucho más colectiva. De allí que este mural, por ejemplo, podamos encontrar en todos esos textos que están allí en blanco, o sea, nombres de muchos transeúntes que durante la realización simplemente iban pasando por allí, y él les pedía el nombre y lo iba anotando, o previamente amigos, familiares y demás se acercaban
y les dejaban una notica con el nombre y se iban consignando. Si se dan cuenta, el mapa no es el mapamundi en su totalidad, al menos el que nos han construido. Falta, por ejemplo, allí la India. Macedo dice que este mapa es inspirado en el que trazaron los exploradores portugueses, que a la postre fueron los que colonizaron Brasil. Y dice, bueno, también es una forma también de repensarnos las geografías, de pensarnos hasta qué punto importa si está o no preciso estos territorios. Por supuesto, en el caso brasilero sería imposible no encontrarse alguna resistencia en torno a temas ambientales. Una de las poquitas que sobrevive, que es esta que está en la parte superior izquierda, que básicamente traduce su energía o nuestra energía, pasa o transita por el Tapajós o por el Tapajós, que es un afluente del Amazonas, y que ha tenido mucha presencia en la agenda mediática porque se ha querido hacer una hidroeléctrica, donde en esa foto que estamos viendo en la parte inferior se organizaron etnias de ese territorio para impedir, para hacer protestas en torno a lo que estaba sucediendo allí, apoyados evidentemente también por Greenpeace, y al menos de momento pues no se va a construir nada. Bueno, este sí ya es un gusto particular, pero tiene también mucho que ver las pintadas con lo que representa ese territorio, ¿no? El que sea amante del automovilismo recordará que esa imagen que hizo Cobra, que es uno de los más renombrados en Brasil, representa quizás uno de los momentos cumbres del deporte brasilero, aparte del fútbol y demás, un momento casi que heroico, que ganan allí a pocos kilómetros de Río de Janeiro en Interlagos, y eso también representa la identidad, ¿no? ¿Con quién me identifico como brasilero? ¿De quién siento orgullo como en mi historia, ¿no? Imagínense que estuviese allí otro personaje que tuviese algún pasado oscuro y demás, seguramente no sería bien visto. De hecho, es una pintada que, si bien está en una zona no tan segura, al menos no tan estéticamente agradable, está bastante respetada, ya lleva varios años y casi que es como un santuario allí, al igual que una pintada que hay en San Pablo, que también es de Cobra. Hay muchas acciones que rescato pese a como esa crítica que mencionaba al principio, y es que en Río de Janeiro hay varios artistas que se han venido organizando con movimientos y con colectivos ciudadanos, donde dicen, bueno, vamos a ver de qué manera esas zonas marginales también pueden ser espacios donde los chicos encuentren otras vías para expresarse, que no sea solamente el disparar un arma, sino que también puedan explorar las artes y puedan de esa manera también embellecer sus territorios, pero también en últimas empoderarse y comunicar diversos pensamientos, ¿no? Este es de una iniciativa que promueve un artista que se llama Acme. ¿Puedes pasar al siguiente? Hay otra artista que me parece fantástica, se llama Aira O Crespo. A mi gusto esta es la mejor pintada que me encontré en Río, al menos de las menos mediáticas. Siguiente. Estas dos que acabamos de ver tienen que ver con este colectivo que se llama Río Yo Amo, Río Yo Amo, Yo Cuido, y básicamente, como dice allí en portugués en la parte superior, ellos lo que buscan es empoderar a ese ciudadano carioca para que se apropie de la ciudad a través de actitudes que en últimos están a su alcance. No les estamos pidiendo al ciudadano cosas enrevesadas, sino acciones muy, muy cercanas a su cotidianidad. De allí que pues este colectivo, como lo vemos allí en esa imagen de fondo, pues haga intervenciones artísticas, pero también vaya acompañado de otro tipo de manifestaciones que sin duda pretenden que el joven, insisto, no se quede solamente como en la salida fácil de encontrar en la violencia o en las pandillas que se puedan formar como la única vía de expresión y de resistencia, sino que también pueden volverse un artista que incluso luego pueden ser reconocidos en otros espacios y en otras latitudes.
simplemente como para ir cerrando, para abrir la discusión, invitarlos sobre todo a ustedes que son los más jóvenes y ávidos de estas tecnologías. Hay dos invitaciones, o más bien tres invitaciones. La primera en torno a que visiten y nos sigan en Instagram. La segunda a que visiten nuestro sitio que se llama paredesquecomunican.com, ahí está el enlace. Y la tercera, que es la que más me interesa, o que más nos interesa, y es que ustedes también desde ese ejercicio cotidiano de transitar muchos espacios bogotanos y no bogotanos, nos puedan compartir, enviar. Por ejemplo, estamos abiertos a recibir entradas de blog en torno a algunas pintadas o algunas reflexiones de sus barrios o de los lugares que han recorrido. Si se fueron también de paseo a algún otro lado, pues bienvenido, aprovechenlo. Enviar fotografías, evidentemente dándoles el crédito a ustedes, pero la idea también es formar un poco esa red en torno a ese ojo sociológico y un poco más crítico para de alguna manera contagiarlos como Iñaki en su momento lo hizo conmigo. Entonces, como invitarlos también a que participen, a que nos escriban al correo y podemos también darle voz también a sus experiencias, que en últimas de eso se trata y no que se vuelva un proyecto solamente de los dos aquí presentes. Muchas gracias.